Ayer el Observatorio Nacional Ciudadano dio algunas estadísticas en relación con los temas de inseguridad. Ayer ya le planteamos algo porque el gobierno federal pues había planteado que los homicidios y algunos otros delitos se habían reducido. No es la perspectiva total del Observatorio Nacional Ciudadano. Para hablar más sobre este tema, agradecemos que nos tome la llamada Leonardo Fernández, quien es integrante de Observatorio Nacional Ciudadano y también coordinador de políticas públicas. Muy buenos días. Bueno, comenzamos preguntándole cuál es la observación en torno a la violencia del gobierno federal, del Observatorio Nacional Ciudadano con relación al gobierno federal. El gobierno federal dice que se está disminuyendo la inseguridad y se está disminuyendo con esta relación, pues la violencia, pero no es lo mismo como lo ven en el Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo lo ven desde el Observatorio Nacional Ciudadano? Es una afirmación bastante desafortunada por dos factores. El primero de ellos, hablan de un descenso del 0,4%, es decir, de aproximadamente 130 víctimas con respecto a 2019, pero que en un contexto de pandemia, en donde hubo un aumento en el encierro, es decir, una disminución en la movilidad y una menor probabilidad de estar en la calle, de poder ser víctima de algún delito, mucho menos gente en la calle, mucho menos cuestiones situacionales que permitan la violencia, pues una disminución de este calibre prácticamente es marginal. Entre un año y otro es muy complicado hablar con una disminución de menos del 1%, es decir, prácticamente nada. Se pueda considerar el inicio de un descenso o de una tendencia a la baja. Y es desafortunado en segundo lugar porque tal parece que están festejando con números mínimos cuando tendrían que estar preocupados porque la situación se estancó en el punto máximo de la historia. Si este descenso fuera como con los números que tuvimos en alrededor de 2006, 2005, digamos una tasa de alrededor de 12 víctimas por cada 100.000 habitantes, bueno, se entiende que hablen de una contención. Pero cuando estamos en el punto más alto de la historia, con prácticamente 27 víctimas por cada 100.000 habitantes o 98 víctimas diarias, pues es muy preocupante que se estén congratulando por esto, porque nos habla de que no hay políticas públicas y de que no están entendiendo la verdadera magnitud del problema. No necesitamos a alguien que nos diga que vamos mejor, necesitamos a alguien que nos diga cuáles son las razones por las que los delitos se mantienen en este nivel, por qué en México se mantiene la violencia a pesar del encierro, y qué van a hacer para lograrlo. El que nos digan que solo la Guardia Nacional es una estrategia que se está. Una estrategia que requiere tener metas claras, acciones claras, objetivos definibles, donde podamos nosotros medir a lo largo del tiempo cómo va esa estrategia. Hasta ahorita solamente sabemos que hay un grupo de los militares que se pusieron un gafete nuevo y que con eso pretenden que automáticamente la violencia tenga una disminución, lo cual no estamos observando. Leonel, precisamente cuestionarte porque ya en otras ocasiones pues hablábamos de estos, recuerdo, no sé si te acordarás, Jesús, cuando se daba uno de los tantos informes de gobierno del presidente Andrés Manuel, en donde también se presumía la disminución de los delitos. Vaya que este discurso no es nuevo, pero también cuando teníamos la oportunidad de hablar contigo, pues enfocabas el tema de esta falta de estrategia, de apostarle mucho a la Guardia Nacional, un grupo que ni siquiera tiene la preparación para atacar delitos menores, digamos, no tanto el homicidio, sino pues algunos como el robo, por ejemplo. En ese sentido, la estrategia, como tú lo mencionas, ha sido fallida, pero además tampoco para este año se ve clara, ¿no? Claro, y más que fallida diría que es inexistente. Una estrategia normalmente tiene metas claras, tiene un diagnóstico objetivo de qué está sucediendo y pretende con acciones específicas para cada uno de las personas del diagnóstico poder medir y evaluar cómo se va a suceder. Hasta ahorita el gobierno federal y prácticamente ninguno de los estatales nos ha dado una estrategia o un plan o una táctica, por lo menos. Pretenden que solo con la presencia de un grupo militar se resuelvan los delitos, pero sabemos y hay evidencia en todo el mundo que eso no funciona de esta forma. Lamentablemente, como bien mencionas, tampoco son mucho menos para los delitos patrimoniales y los que les ha llamado fuero común. Incluso el propio homicidio es de características del fuero común. Si bien hay un problema importante de crimen organizado, la primera investigación se tiene que hacer a nivel local. No son delitos que caigan automáticamente en la responsabilidad federal, al menos que esto lo traigan tiempo después.
no vemos que entiendan de qué está pasando, no vemos que haya un diagnóstico diferenciado por zonas del país, por características de la propia violencia, por características de las razones del homicidio. Simplemente lanzaron al ejército a las calles para tratar de disuadir esta medida, pero solo estamos viendo que el delito se mantiene. Prácticamente desde que llegaron se ha mantenido en el punto más alto, es decir, no ha habido un éxito. Es como pretender que un médico nos atienda solamente por revisarnos o por estar ahí presentes sin entender ni hacer un diagnóstico ni darnos un tratamiento adecuado. Es exactamente lo mismo que estamos viviendo con el tema. En relación con el tema de qué debe de hacer en este nuevo año el gobierno federal para que verdaderamente baje la incidencia delictiva, baje la violencia, pero además aprovechar que todavía vamos a permanecer pues confinados, por lo menos se tiene que reducir la movilidad y esto puede beneficiar a algunas políticas públicas que puedan contener esa alza en algunos índices de inseguridad y la reducción en muchos. Claro, a ver, yo creo que también un error que hemos vivido de este lado es pretender que sea el gobierno federal quien tenga que resolver esto. Realmente es una responsabilidad que toca a los gobiernos locales, tanto estatales como municipales, a las policías, a los ministerios públicos, a las fiscalías. La función del gobierno federal es apoyar con recursos, con inteligencia, con apoyos, con solicitudes de apoyos en momentos más críticos, pero no es responsabilidad del gobierno federal. No tiene la capacidad de conocer el terreno de fondo y, digamos, la cuestión microsocial de los delitos para poderlos resolver. El gobierno federal tiene que estar enfocado en delitos de más largo alcance, federales, que trascienden a los estados. Pero el problema es que el gobierno federal ha decidido centralizar estas responsabilidades desde la parte financiera, como lo hemos visto con la cancelación de los subsidios, pero también con el control que de muchas zonas a partir de la Guardia Nacional. Es un contradicho, no se puede pretender que un gobierno federal resuelva los problemas locales. Tenemos que exigirlas a los gobiernos estatales, locales, aprovechando que este año es un año de elecciones, se cambian 15 gobernaturas, cambian la mayoría de los municipios, los gobiernos locales. Debemos exigir y esperar que haya propuestas inteligentes que vayan en dos sentidos. Primero, en ser proactivos entre los delitos, entender las circunstancias. No necesariamente o solamente preventivos, que es una parte fundamental, pero también proactivos. Dejar de depender exclusivamente de la disuasión y, digamos, de la investigación de los delitos a partir de los testigos. Se tiene que profesionalizar la investigación criminal. Debemos de ver realmente policías que la ley ya les permite preparadas para investigar los delitos y ministerios públicos que entiendan que su función es procurar justicia a partir del trabajo en conjunto. Debemos ver policías que sean más capaces de entender qué está pasando en sus territorios, en sus colonias, en sus zonas, y no solamente porque con el viaje a la teoría van a poder disuadir la presencia del delincuente. Los delincuentes normalmente van un paso más allá porque para eso se dedican. Mientras no damos este cambio en la forma de hacer policía, de investigar los delitos, va a ser muy difícil que hagamos un cambio en materia de seguridad. Llevamos ya prácticamente 9 meses, 10 meses de encierro, donde es un bono de cambio de movilidad y de situacional, para que las policías hubieran entendido cómo pueden empezar por aquí. Pero han festejado y se han aplaudido y dando espaldarazos en la vida, creyendo que estas disminuciones son por algún sí del gobierno que no saben decir cuál. Es lamentable ver que no han aprovechado este momento que podría ser único para poder establecer realmente protocolos y acciones de prevención. Nos hemos quedado ya peor que al inicio. Bueno, Leonel, pues te agradecemos estas palabras, este análisis que nos compartes y bueno, estaremos al pendiente de lo que sucede porque como ya lo hemos visto en otras ocasiones, pues no es precisamente por la estrategia implementada del gobierno federal que se está disminuyendo, pero además, pues también como bien lo puntualizabas, Leonel, si no es responsabilidad directa del gobierno federal, lo que sí le corresponde es apoyar a los estados y a los municipios con recursos que hemos visto, al menos, y ya lo hemos analizado, el tema de los recortes al Fortasec, que bueno, se aplicarán en este 2021 y la situación todavía da y va para más. Gracias, Leonel Fernández, por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día.